Bueno chicos, ¿me escuchan bien? Vamos a arrancar. Sí, profe, te escucho de Dios. Bueno, Buenas tardes. buenísimo, buenas Hola, tardes. profe. Buenas tardes a los que todavía no hemos Buenas, ¿cómo saludado. están? Hola, Buenas tardes. hola Yeye. Todo ¿Cómo tranquilo. le va, ingeniero? Muy bien, no tan bien como usted, pero acá estamos. Bueno, pasa que no es tan fácil. Bueno, vamos a arrancar la parte más divertida del año, después del delirio que sufrimos la última clase con entropía, que me imagino que la mitad terminó diciendo de qué está hablando este viejo loco. Así que ahora vamos a tratar un poquito algo más real. Vamos a bajar a ver ciclos, vamos a ver un poco motores, vamos a ver turbinas y un par de cosas más que ya son un poco más del día a día y de lo que con lo que van a trabajar a futuro con un poco de suerte. Vamos a seguir este orden para que sepan qué es lo que estamos hablando ahora. Dentro de los ciclos, como habíamos visto un poco en entropía cuando vimos las máquinas térmicas, son unos arreglos que nos permiten de alguna forma tomar el calor y convertirlo en trabajo. Pero tenemos otro tipo de ciclos. Estos ciclos que transforman calor en trabajo se llaman ciclos de potencia. Y tenemos otros ciclos que van a transformar el trabajo en calor, precisamente en realidad en extracción de calor, en refrigeración. Esos ciclos van a ser los ciclos de refrigeración. Es decir, vamos a tener dos tipos de ciclos, de potencia y de refrigeración. Y lo que va a variar, además de las funciones, que dentro de cada uno vamos a tener distintos fluidos con los que vamos a trabajar. Dentro de los ciclos de potencia vamos a tener ciclos que van a modelarse con aire y otros ciclos que se van a modelar con vapor de agua. Y de los de refrigeración vamos a tener vapor también, pero de refrigerante. Y también vamos a tener unos que se van a modelar con aire. Pero ya vamos a ir viéndolo en su momento. Y algunas otras cositas más. Dentro de los ciclos de aire, a su vez vamos a tener algunos modelitos más. Vamos a tener el de Carnot, que es el primero que vamos a ver, que es el ciclo ideal, es decir, el ciclo contra el que vamos a comparar. Vieron que nos pasamos el año entero haciendo cosas ideales para después eh, compararlas con las cosas reales. Bueno, Carnot va a ser lo mismo. Va a aparecer tanto acá como por acá. Por acá también va a aparecer Carnot. También vamos a ver los ciclos de los motores de combustión, es decir, los ciclos Otto y Diesel, que van a ser los de los motores nafteros y los de los motores gasoleros. Y vamos a ver los ciclos de gas, turbinas de gas. Por ejemplo, las que usan en servicios públicos para producir energía eléctrica. Todos estos ciclos se engloban dentro de lo que podríamos llamar ciclos de potencias de gases. Vamos a modelar distintos gases que en general los vamos a modelar como aire. Vamos a usar gas ideal para modelarlos. Así que el primero que vamos a ver ahora va a ser ciclos de gases. La unidad que sigue vamos a abordar estos, vapor de agua, que también están enfocados en la producción de energía principalmente, y la otra unidad va a ser la de refrigeración, donde vamos a ver todos estos de acá. También vamos a ir viendo ahora, sobre todo en esta unidad que es la primera, vamos a ver un poco las máquinas térmicas que se usan en estos ciclos. Tenemos distintos tipos de máquinas según cómo funcione la combustión, si es externa o interna. Casi todo lo que vamos a ver nosotros es de combustión interna, es decir, que la combustión sucede adentro de la máquina o adentro del ciclo que estamos evaluando. Combustión externa no lo vamos a ver, estos son cohetes, por ejemplo, que la combustión sucede por fuera de nuestro ciclo, y el empuje y todo eso, no nos interesa. Y después hay muchas máquinas, elementos mecánicos dentro del ciclo, que tienen distintas formas de trabajar.
alternativas, que vendrían a ser los cilindros pistón, que nosotros muchas veces modelamos cilindros émbolos. Bueno, cilindros pistón suben y bajan y se llaman alternativas porque alternan entre una carrera hacia un lado y después hacia el otro. Los compresores, que también los vamos a ver un rato más, tienen este mismo comportamiento y quedan de esta categoría. Después hay otros tipos de máquinas que son rotativas, donde vamos a encontrar turbinas principalmente y bombas para fluidos. También podemos encontrar compresores rotativos, pero bueno, eso es otro tema, ya es más específico de las máquinas. Nosotros en general vamos a quedarnos con que vamos a usar compresores y turbinas, y la parte interna quedará para otra asignatura. Y tenemos algunas cosas de reacción que son las turbinas de aviones, por ejemplo, que vamos a mencionarlas un poquito nomás al final. Algunas de este tipo de máquinas que vamos a tener relacionadas directamente a ciclos. En las alternativas vamos a ver los motores de combustión interna, que van a ser los motores que funcionan a nafta, por ejemplo, y a gasoil. Las turbinas de gas, que dijimos que son para producir energía eléctrica, y de reacción, turbinas de aviación. Y cada una tiene su ciclo asociado. Vamos a ver que para estas, en general, vamos a hablar de 2 ciclos. Hay más ciclos, pero vamos a hablar los básicos, y el resto son muy similares y no tiene sentido estudiar 15 ciclos distintos tampoco. El Otto, por además estos son los 2 más difundidos, y el ciclo diésel. Estos 2 ciclos van a ser los que sirven para modelar el comportamiento de los motores. Después tenemos un ciclo que se llama Brayton, que es el que vamos a utilizar para estudiar las turbinas de gas. Y las turbinas de reacción también se pueden modelar con ciclos Brayton. Lo que cambia es un poco el objetivo del equipo. En estos equipos nosotros buscamos generar un trabajo de eje para que ese trabajo de eje mueva un motor eléctrico y produzca energía. En cambio, en estos ciclos, las turbinas de aviación, lo que buscamos es lograr un empuje, que también es un trabajo, también es una fuerza que vamos a aplicar, pero con otros fines. No nos interesa producir electricidad directamente, sino que generar un movimiento. Podemos hablar un poco primero de los motores, porque además del ciclo, también tienen que conocer un poco, por lo menos tener una noción descriptiva de las máquinas térmicas que van a intervenir en estos ciclos. Y las máquinas térmicas más comunes, las de más cercano alcance, son los motores de combustión interna. Por ejemplo, los motores que traen los vehículos. Acá hay una imagen, un BMW cortado, donde se ve una parte del motor, donde se pueden ver los cilindros y parte interna de la mecánica. Ya vimos varias veces que los cilindros no son más que un cilindro con un émbolo que sube y baja, y tiene un sistema mecánico que le permite convertir, ya van a ver en mecánica y mecanismos que esto es un dispositivo que se llama biela manivela, que lo que permite es convertir este movimiento lineal a través de esta biela y de este cigüeñal en un movimiento rotatorio. Algunos gráficos de lo que vendría a ser un motor en corte, en sección. Acá tenemos la parte de... Vamos a usar otro color. Acá tenemos la parte que sería el cilindro, por el que se mueve este pistón subiendo y bajando, que esa es la parte que más vamos a estudiar porque es donde va a suceder la reacción química de combustión y va a ser de donde obtengamos el calor que va a ser el ingreso de nuestro ciclo. Después tenemos
todo un armado a la parte superior que se llama tapa de cilindros, tapa de válvulas, que lo que hace es ir abriendo y cerrando estas compuertas para que entren los gases combustibles, el aire que hacen falta para la reacción y para después expulsar los gases post combustión. Y en la parte inferior, que vendría a ser el cárter, está todo el cigüeñal adosado a las bielas, que es el elemento que les dije que convierte este movimiento lineal en un movimiento rotativo. Además, el cárter tiene otra función que es la de lubricar todo este sistema porque son piezas sometidas a fricción permanentemente, entonces hay que asegurar una buena lubricación para que tengan una vida útil prolongada. Entonces, además de todo esto, tenemos algunos sistemas auxiliares que permiten que todo esto esté lubricado todo el tiempo. Algunos conceptos que van a necesitar para leer el material que les voy a subir y para entender algunos conceptos del ciclo de cómo se modelan, están asociados a la forma en que se mueve este pistón. Entonces hay algunos nombres comunes que son los puntos muertos inferiores y superiores, por ejemplo, que no son más que el punto hasta donde baja máximo el pistón será el punto muerto inferior y el punto máximo que llega en altura hasta después cuando sube y comprime será el punto muerto superior. Después algunas otras cositas que no vamos a usar, que son el calibre, es decir, este diámetro, y la carrera, que es esto, la distancia que recorre entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Con todos estos datos, y usando la fórmula de un cilindro, fórmula geométrica de un cilindro, se calcula la cilindrada del motor. Vieron que, por ejemplo, habrán visto que están los motores de los autos que dicen 1.6 litros. Bueno, quiere decir que toda la cilindrada de ese motor acumula un volumen de 1.6 litros. En general, la mayoría de los motores comerciales que hay en los autos son de 4 cilindros. Eso también puede ser que lo hayan escuchado. Eso quiere decir que cada uno de estos cilindros en realidad tiene la cuarta parte de esto, 0,4 litros cada uno. Y después pueden haber escuchado, además de eso, 24 válvulas, 16 válvulas, ese tipo de cosas que está asociado a esto. ¿Cuántas compuertas tiene cada uno de esos cilindros para el ingreso y el egreso de los gases para la combustión o de los gases de escape? Otro dato importante es la relación de compresión. Fíjense que está definida como una relación de volúmenes entre el volumen máximo y el volumen mínimo. Lo que nos da la relación de compresión y que la vamos a utilizar cuando veamos los ciclos Otto y diésel es cuántas veces se comprime un volumen. Si yo le meto un metro cúbico o un litro de mezcla a mi motor, ¿qué tanto lo comprime? Por ejemplo, lo comprime 8 veces, 9 veces, 10 veces. Y este dato es importante para varias cosas. Algunas desde el punto de vista químico de la combustión y otras desde el punto de vista de potencia. Mientras mayor relación de compresión tengamos, podemos ver que tenemos mayor eficiencia, mayor rendimiento del motor. Pero no podemos comprimir todo lo que se nos ocurra porque hay un montón de esfuerzos mecánicos y hay otras cuestiones como la ignición. Si nosotros comprimimos demasiado cualquier cosa, ya sabemos por PVT que al comprimirlo algo tiene que cambiar. En este caso lo que cambia es la temperatura. Al comprimir un gas, su temperatura aumenta. Si nosotros comprimimos un gas que es inflamable, por ejemplo, vapor de nafta, vapor de combustible, si lo comprimimos demasiado, en algún momento va a autoiniciarse por la compresión, porque va a tener demasiada temperatura como para no generar una reacción de combustión. Tengo a alguien con el micrófono abierto acá. ¿Cómo funciona
un motor a grandes rasgos? Primero, tenemos que hacer una pequeña clasificación. Muy simple y ahora vemos las diferencias. Hay motores de 4 tiempos, de 4 carreras y motores de 2 tiempos o 2 carreras. Es decir, que el motor hace 4 procesos para completar un ciclo o hace 2 procesos para completar un ciclo. Primero vamos a ver el de 4 tiempos. El motor de 4 tiempos, lo que tenemos es un pistón que baja. Cuando baja este pistón, se abre la válvula de admisión e ingresa una mezcla combustible, que es aire y vapor de nafta, por ejemplo, vapor de nafta super. Se dosifica, se vaporiza y lo que entra acá es una mezcla rica en combustible que puede inflamarse. Este sería el primer tiempo. En el segundo tiempo, con este mismo giro, esta mezcla se comprime. Esto va subiendo y va comprimiendo la mezcla. En el tercer tiempo, se ponen a tomar cerveza. No. Tercer tiempo, la bujía hace una chispa dentro de esta cámara. ¿Y esto qué hace? Genera una combustión que libera un montón de energía y genera una expansión forzada que lo que hace es empujar este pistón hacia abajo. Y en el cuarto tiempo se usa la energía residual de esta misma explosión para evacuar, se abre la válvula de escape para evacuar todos los residuos de la combustión. Y el ciclo empieza de nuevo. Empieza el giro y se vuelve acá, al 1. Básicamente así funciona un motor de 4 tiempos. Ahora fíjense que esta carrera es auxiliar, es para meter el contenido dentro del cilindro. Esta carrera es auxiliar, es para comprimir el contenido. Esta carrera de acá también es auxiliar porque es para evacuar los productos resultantes de la combustión. Y esta carrera es la única que produce trabajo. Esta carrera libera mucha energía acá por la combustión y es la que nos entrega el trabajo que nosotros después utilizamos para llevar a las ruedas en el caso de un motor, de un auto. En el caso de un motor para producir energía eléctrica, como podría ser un grupo generador, para cuando se corta la luz, este eje, en vez de acoplarlo a un sistema de ruedas, lo acoplamos a un pequeño generador eléctrico. Ahora si lo vemos en el fondo, todo este proceso que hace convertir energía química potencial, porque acá lo que tenemos es una mezcla que tiene cierto potencial de liberar energía si la sometemos a combustión. O sea que estamos convirtiendo energía química en energía mecánica. Y en el medio también estamos convirtiendo esa energía mecánica de forma lineal a una forma rotatoria. Chicos, si alguno tiene dudas, algo, corten, interrumpan, pregunten. También se le puede acoplar una bomba a ese tipo de motores chiquititos, por ejemplo, y bombear directamente, profe, ¿no? Tiene mucha razón, mi querido amigo. Sí, podés acoplarle en realidad cualquier cosa que quieras usar. Estos motores también se usan, por ejemplo, para hacer un transportador de cadenas, un transportador de cangilones, cosas por el estilo. O sea, para mover materiales, tenés un pequeño motorcito que te produce movimiento. Después verás en qué lo utilizás. En general, en la ciudad o en la industria se usan muchos motores eléctricos porque tenés acceso a la energía, pero en el caso de estar trabajando en el campo o en una zona aislada, tenés que recurrir a motores de combustión interna que lo que te aseguran es un eje. Vos le podés colgar después una polea a ese eje y generar movimiento. Las primeras máquinas industriales grandes hace 100 años atrás funcionaban todas con motores a combustión o motores a vapor o cuestiones por el estilo,
que de alguna forma utilizabas una máquina térmica que te devolviera algún trabajo rotativo y utilizar esa rotación para algo. Por ejemplo, para mover un armado de cadenas o para mover una prensa que sube y baja cada determinado tiempo. Otro tipo de arreglos de motor son los de dos tiempos o de dos carreras, que se hacen varios trabajos en simultáneo. En vez de realizar 4 etapas separadas como en el anterior, hay algunas que se hacen juntas. Por ejemplo, en una carrera, acá abajo se puede ver mejor, hay unas pequeñas diferencias. Ven que este motor no tiene válvulas, por ejemplo, no hay válvulas acá arriba que abren y cierran. Tiene una bujía como la anterior, pero hay otros sistemas de admisión y escape que son bastante más rudimentarios. Son simplemente con puertas que se tapan cuando el pistón pasa. En los motores de dos tiempos, en la carrera de, por ejemplo, la carrera descendente, que serían estos dos de acá, se hacen dos cosas a la vez. Mientras el pistón desciende, se está llenando toda esta zona con combustible, con aire más combustible, y a la vez, al final de ese mismo descenso, en el mismo tiempo, en la misma carrera, se vacía el cilindro, es decir, se hace la etapa de escape de los gases ya quemados. Mientras que en la carrera ascendente se comprime y se genera una parte más de la admisión. Es decir, que en dos tiempos, en dos carreras, una que baja y una que sube, una de las dos ya produce trabajo y todos los otros procesos se juntan en las anteriores. Estos motores tienen las ventajas de ser más sencillos de armar, más económicos y que entregan potencia más seguido, porque fíjense que en vez de hacer 4 movimientos para entregar potencia, hace 2 para entregar. Pero bueno, tienen también sus desventajas. Son menos robustos en algunas cosas, la entrega de potencia es menos controlada, son menos eficientes en el sentido de la quema del combustible, porque es súper rudimentario el cómo se llena y cómo se vacía la cámara. En cambio, en los otros sistemas tenemos válvulas que abren milimétricamente en una parte del recorrido y se cierran milimétricamente, más inyecciones electrónicas, más un montón de cuestiones que hacen a los motores de 4 tiempos mucho más sofisticados que los motores de 2 tiempos. Pero cada uno tiene sus pros y sus contras. Los motores de 4 tiempos son mucho más pesados. Después tenemos unas tablitas para comparar. Pero como todo, hay soluciones que son mejores para unas cosas y otras que son mejores para otras. Los motores de 2 tiempos se utilizan mucho, por ejemplo, en motos o en herramientas de mano que requieren de motoexplosión. Por ejemplo, las motoguadañas, no me sale el nombre, la sierra de cadenas, ese tipo de cosas tienen las podadoras de césped, funcionan muy bien con motores de este tipo. Después hay otros tipos de motores que también pueden funcionar generalmente según en ciclos de 2 tiempos o de 4 tiempos, pero la disposición de cómo están los cilindros es distinta. Esto no le hace al ciclo, pero sí le hace algunas otras cuestiones de cómo es la entrega de potencia y demás. Una primera gran diferencia que vamos a ver es que hay dos tipos de encendido. Encendido por chispa, que es lo que vimos recién, con bujías. Esperen que con este color no se ve nada. Con bujías, es decir, en algún momento el combustible se comprime y se le genera una chispa para que el calor haga la reacción química. Y hay otros motores, como los gasoleros, los diésel, que funcionan por compresión. Se logra esta ignición por una compresión, con algunas diferencias. Ahí después con un grafiquito lo vamos a ver un poco mejor.
Según el ciclo de trabajo, que es lo que acabamos de ver, motores de 2 tiempos, de 4 tiempos, según la cantidad de cilindros, hay, los autos en general no son monocilíndricos, eso queda para algunas motos de pequeña cilindrada. Por general los automóviles, por ejemplo, los tractores, los camiones, todo ese tipo de cosas tienen varios cilindros. Y de ahí es que salen cosas como 6 cilindros, 8 cilindros, 4 cilindros, cosas que por ahí uno escucha cuando hablan de los motores de un auto o de las características de un auto. Después la disposición de estos cilindros también, si están en línea, como es este caso, acá pueden haber 4 cilindros todos agrupados en una misma línea, pueden estar en B, es decir, que pueden haber dos bloques, dos corridas de cilindros donde estén las conexiones de lo cigüeñal, opuestos. Los Porsche, por ejemplo, tenían algunos motores que tienen esta configuración. Radiales, este era un motor muy utilizado en los aviones, por ejemplo, los aviones con hélices, acá se ponía la hélice en esta punta y esta configuración radial hacía girar la hélice. En los aviones de pequeño porte, por ejemplo, es así. Y sistema de refrigeración que no nos interesa, hay motores que no nos interesa mucho en el sentido de que no nos aporta a los ciclos. Hay motores que tienen aletas, por ahí si vieron los motores de las motosierras o de las motoguadañas o de las motos, tienen como aletitas que lo que hacen es que al moverse el aire los vaya enfriando. En cambio otros motores como los de los autos en general lo que tienen es pequeños conductos que van por estos interiores enviando agua relativamente fría para que el calor que se genera acá por la fricción del motor se transfiera a esa agua y se pueda enviar al ambiente en otra parte del motor, el radiador. Vamos a ver uno de los primeros ciclos, el más ideal, el de Carnot, que se compone de 4 equipos que en la vida real no se comportan así, pero nos sirven para modelar un ciclo ideal. El ciclo de Carnot propiamente se compone de estos 4 procesos. Tomamos un gas que va a ser aire como gas ideal y lo vamos a pasar, que está comprimido ese gas, ¿no? Este es el primer punto de nuestro ciclo. Lo vamos a hacer pasar por una turbina. Una turbina es un equipo que lo que hace es convertir el movimiento y la presión, ya lo vimos en la unidad 5, convertir el movimiento y la presión de un fluido en trabajo. Es decir, le quitamos entalpía a este fluido y la convertimos en trabajo. Después de pasar por esta turbina que tiene la particularidad de ser isotérmica, es decir, que esta turbina no cambia la temperatura de nuestro fluido, lo llevamos a otra turbina, pero esta isentrópica. ¿Recuerdan que vimos en los diagramas TS? TS. Es decir, que primero vamos a hacer un movimiento de 1 a 2 que va a ser isotérmico, es decir, nos vamos a mover en una línea horizontal. Después vamos a ir a otra turbina que es isentrópica. Eso quiere decir que no vamos a generar entropía. Nos vamos a mover de 2 a 3, por ejemplo, así, en una línea vertical. El resultado de eso va a ir a un compresor isotérmico. Vamos a movernos de nuevo horizontal a este punto. Y finalmente comprimimos de nuevo, o sea, comprimimos una etapa isotérmica, después comprimimos una etapa isentrópica. Vertical. ¿Qué terminamos armando? Nuestro ciclo nos genera una figura rectangular. ¿Está bien? Y tenemos este sentido de giro. De 1 a 2, 3, 4 y volvemos a 1. Esta es la máquina ideal que permite configurar el ciclo de Carnot. Yo recién les dibujé el diagrama TS, que es este de acá. Tenemos
una turbina, la otra turbina y después los dos compresores. Si lo veíamos en un PV, tiene esta forma. PV mucho no lo vamos a usar más que para analizar algunas cosas. Dicen que el comportamiento sigue siendo el mismo. Bajamos la presión en dos etapas y después subimos la presión en dos etapas, con dos comportamientos distintos. Si recuerdan, en un TS, si yo calculo el área debajo de una curva, ¿qué obtenía? Calor. Yo tenía esta curva acá, yo calculo el área abajo de esta curva y esto es un calor. En este TS en particular de 1 a 2 vamos a tener un calor involucrado en esta primera expansión en la turbina isotérmica. Es decir, acá vamos a lograr un calor. Este calor, ¿qué va a hacer? Es este de acá, ¿no? Esto es Q de ingreso. Ahora, ¿qué calor tendríamos de 2 a 3? Ninguno, porque se supone que un punto vertical en un gráfico no nos produce un área cuando nosotros buscamos el área debajo de esa curva porque no hay curva, hay un punto. Entonces de 2 a 3 no tenemos ningún calor y de 4 a 1 tampoco tenemos calor. Donde sí vamos a encontrar otro calor es de 3 a 4. Y eso nos va a formar esta área que está acá, que sería QB. ¿Qué va a ser? Va a ser un calor de egreso. Yo les estoy diciendo que además esto es una máquina térmica, ¿no? En nuestra máquina térmica nosotros teníamos fuente, la máquina térmica y trabajo. Es decir, que este Q de acá, como lo llamábamos en los libros, QH, y este acá lo llamábamos QL. ¿Y qué resultaba de restar uno del otro? Salía el trabajo neto. Es decir, que yo acá, si yo hago Q de ingreso menos Q de egreso, voy a tener el trabajo neto. Y si lo vemos en superficies, no es más que restar al área grande de amarilla, restarle el área azul. ¿Qué nos queda? El área encerrada entre las dos curvas, que sería esto que estoy rayando horriblemente de verde. Es decir, que adentro de nuestro ciclo, en el TS, algo les había adelantado la otra vez, tenemos el trabajo neto del ciclo. Es decir, que esta área encerrada acá abajo dentro de la curva es trabajo neto. El ciclo de Carnot tiene la particularidad que al ser un ciclo ideal es el ciclo que mayor trabajo nos va a arrojar en esas condiciones. Es decir, que si yo tengo determinadas condiciones de presión y temperatura, el ciclo que mayor trabajo nos daría sería este. El problema es que el ciclo de Carnot en la vida real no existe, entonces tenemos otros ciclos que los usamos y bueno, usamos el de Carnot de referencia para saber cuál sería el máximo ideal posible de trabajo de obtener. Porque después en la vida real, una turbina que opere de forma isotérmica no existe, una turbina que opere de forma isentrópica no existe y lo mismo sucede con los compresores. No existen compresores isotérmicos, es decir, compresores que no calienten el fluido cuando comprimís, y tampoco existen compresores isentrópicos que no tengan rozamiento, que no tengan irreversibilidades. Bueno, después tenemos las fórmulas que ya habíamos visto antes para ver rendimiento, trabajo neto, diferencias de temperaturas. Acá no hay nada nuevo, excepto que en el caso de Carnot, este calor de entrada y de salida se pueden calcular como áreas directamente, porque es un rectángulo, ¿no es cierto? Nuestro rectángulo tiene T y S. Para calcular esta área es tan fácil como multiplicar la altura T por
la diferencia entre S1 y S2, o 3 y 4, y vamos a obtener las áreas. Como S1 y S2 son iguales a S3 y S4, se te anulan y finalmente solo para el caso de Carnot se puede calcular la eficiencia directamente con las temperaturas. Esto es muy útil porque yo después puedo tener cualquier ciclo. Por ejemplo, tengo un ciclo de esta forma, que ni se parece al rectángulo de Carnot, pero con esta temperatura máxima y esta temperatura mínima de acá, yo podría sacar la máxima eficiencia que tendría un ciclo de Carnot que operara entre estas dos temperaturas. Sin hacer el ciclo, sin nada. Sabiendo que esta es la temperatura máxima y esta es la mínima, puedo sacar la eficiencia de Carnot. Es decir, la máxima eficiencia ideal. En un ciclo perfecto. Vamos a ver los dos primeros ciclos reales, o por lo menos que modelan fenómenos reales, que son el Otto, que ya les había adelantado que es el ciclo de la nafta, y el diésel, que es el ciclo del diésel o del gasoil. El primero es el que vimos y el que la mayoría conocemos, que funciona en base a una bujía. Comprimimos una mezcla aire-combustible y cuando está a determinada presión le introducimos una chispa. La temperatura de esta chispa genera la reacción en cadena que termina haciendo que todo el combustible se consuma y genere un trabajo. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol. Ahora, el ciclo diésel tiene una particularidad. El ciclo diésel no tiene bujía. El ciclo diésel lo que hace es comprimir aire. Comprime el aire hasta determinado punto. Por ejemplo, lo comprime 15 veces. Y cuando está en esa presión, en ese volumen comprimido, inyecta el combustible. Pero hay capaz que a alguno de ustedes que le interesen más los automóviles, los motores, eso habrá escuchado los inyectores. Bueno, los inyectores son estos aparatitos que funcionan en los motores gasoleros, que lo que hacen es inyectar el combustible cuando el aire está a altísima presión. Lo que sucede es que es tan alta la presión, es tan alta la temperatura que tiene el aire por estar así de comprimido, que cuando inyecta el combustible se prende fuego se deflagra directamente por la misma temperatura que tiene el aire. Es decir, que básicamente es como que inyecta el combustible y ya lo inyecta quemándose. Esto hace que el motor sea mucho más complejo porque tiene que resistir muchísimas más presiones. Es todo, tiene una complejidad mayor, tiene una robustez mayor, pero es muchísimo más eficiente. Porque yo acá les dije que el motor, por ejemplo, comprime el volumen de aire unas 15 veces. En un motor naftero es muy difícil pasar de 10, 12, 13 hasta 14 los motores de puntas, motores de competición, llegan a estas relaciones de compresión de forma que no se autodetone la mezcla. Pues ya les comenté que una mezcla aire-combustible, si uno la somete a demasiada presión, de repente explota sola. En estos motores, al poder comprimir el aire primero, el aire no se va a detonar solo en ningún momento, pero no tiene suficiente material como para generar una explosión. Entonces podemos comprimir muchísimo más el aire y después inyectar el combustible. Eso nos quita la limitación de la autoignición, de la autodetonación. Y estos motores, un motor muy básico de diésel puede comprimir 15 veces, pero hay motores diésel que pueden comprimir hasta 30 veces el volumen. Entonces estamos hablando de que el rendimiento en este tipo de motores puede ser muy superior por cuestiones de la relación de compresión que se puede alcanzar. Además, mientras más comprimido esté el aire, tenemos un mayor volumen involucrado y podemos en una sola explosión involucrar muchísimo más combustible, muchísimo más aire, podemos generar una reacción muchísimo más grande que entregue mucho más trabajo en más o menos un mismo volumen, un mismo tamaño.
tecnologías distintas para usos distintos. En general los motores grandes, mientras más grande el motor, es mucho más rentable que funcione con un sistema, con un ciclo tipo diésel. Hay algunos cuadritos de diferencias entre unos motores y otros. Quieren leerlo después con calma. Y acá está nuestro primer ciclo. El ciclo Otto, graficado en un TS y en un PB. Fíjense que acá tenemos las etapas del ciclo Otto. De 1 a 2, calentamiento a volumen constante. Esto modela la compresión. Perdón, la compresión no, la transferencia de calor. Después tenemos una expansión isentrópica reversible adiabática de 2 a 3, presión volumen. De 3 a 4, enfriamiento volumen constante, compresión isentrópica reversible. Por ahí los nombres de cada una de las etapas no nos interesa tanto, pero sí sepamos estas cuestiones, estos procesos. Como en el gráfico anterior que estuvimos viendo, del TS del Carnot, acá tenemos dos áreas involucradas. Esta área de acá y el área de acá abajo. Estas son las que aportan calor a la entrada y a la salida. Este va a ser el calor que viene de la combustión y este va a ser el calor que se va después por el escape. Y el área contenida entre los dos puntos, entre las dos curvas, va a ser el trabajo neto. ¿Está bien? Ligeramente distinto a lo que veníamos viendo. Están mal los números de las etapas. Te voy a tener que corregirlo, se lo subo de nuevo. Acá tenemos el ciclo diésel, que vieron que la forma es ligeramente distinta a la anterior. Se nota sobre todo en el PB que en vez de tener una curva acá, esta suba de presión isentrópica, esta compresión isentrópica, acá lo que tenemos es un calentamiento isobárico. Ven que la diferencia es pequeña, pero son distintos los ciclos. Y esto está asociado a que el calor, acá en el ciclo Otto, en el ciclo naftero, el calor y la presión entran con la combustión. En este proceso nosotros tenemos la combustión. Acá es cuando se quema el combustible. Cuando se quema el combustible la presión sube violentamente, abruptamente y entra todo el calor. En el ciclo diésel nosotros no tenemos una ignición por chispa. Entonces lo que tenemos es una compresión y una expansión que suceden todas juntas cuando el pistón llega hasta arriba y se inyecta el combustible. Es decir, entre estos dos puntos, del 2 al 3 y del 3 al 4, lo que está sucediendo es la inyección de combustible. Que esto es lo que libera toda la energía para hacer el trabajo del ciclo. Después, en el TS, el gráfico es ligeramente distinto. En el gráfico anterior teníamos este proceso a volumen constante y este proceso de acá también era a volumen constante. En el ciclo diésel, el proceso 2-3, el ingreso de calor, es a presión constante. Cosa que no era así en el Otto. En el Otto teníamos ambas, tanto
la entrada de calor como la salida de calor a volumen constante. Bueno, en el diésel tenemos la entrada de calor a presión constante y la salida de calor a volumen constante. Hay algunos otros motorcitos de combustión interna. Lo vamos a cortar 5 minutos. 10 minutos cortamos. Son y 26 y 35 vemos algunos otros motorcitos antes de empezar a ver los ciclos de gas. Bueno, seguimos. Listo, profe. Bueno, les decía que tenemos otro tipo de motores. Eh, Vieron que en general todos los motores que les mostré para los ciclos Otto y diésel son del tipo alternativos que con un arreglo de biela manivela los convertíamos ese trabajo lineal en un trabajo rotatorio. A alguien se le ocurrió, precisamente a Don Wankel, se le ocurrió tratar de hacer un motor que directamente sea rotatorio, para no tener esta pérdida de energía y todas las complicaciones que genera tener que convertir un movimiento lineal en uno rotatorio. E ideó este tipo de motor. El motor que hoy se conoce como motor Wankel. Algunos vehículos, los Mazda por ejemplo, en los 90 tenían estos motores. El motor es una especie de rotor y estator asimétricos que lo que le permiten es girar de esta forma tan particular, de ir como barriendo zonas. Fíjense que acá tenemos la admisión, todo el ingreso. Ese gas va siendo empujado y cuando se empuja, el área, el volumen en el que está contenido se comprime, se achica. La misma forma del rotor y del estator generan que la cámara progresivamente se achique. Esto de cámaras con achicamientos progresivos es una solución mecánica bastante común que después la van a ver, por ejemplo, para bombeo. Cavidades progresivas, por ejemplo, cuando vean fluidos. Al llegar al punto de máxima compresión tiene unas bujías que, al igual que los otros sistemas, lo que hace es generar la combustión. Fíjense que el área es súper chiquita. Y después tenemos el escape. ¿Cuál es el chiste de esto? Que los tres procesos están sucediendo al mismo tiempo. Mientras acá está la compresión, mientras acá está la combustión terminada, tenemos una cámara en admisión y la otra en escape. Así que tenemos un movimiento continuo y todo el tiempo el trabajo está aportando en el mismo sentido, no como en el cilindro émbolo, que por ejemplo si tenemos 4 cilindros, hay un cilindro que está aportando trabajo y los otros 3 que están yendo en contra de ese aporte para hacer otras tareas que lo estarían frenando, por ponerlo de alguna forma. Esto logra cierta eficiencia, pero bueno, a costa de eso, un motor muchísimo más caro, muchísimo más difícil de mantener, complicaciones, porque tampoco es algo muy popular, o sea, este motor casi nadie sabe que existe, y esas cuestiones. Acá hay una explicación, después si la quieren mirar con más cariño. Tengo una serie de videos que no se los voy a mostrar por acá para ser cortados. Pero los voy a terminar de acomodar y los voy a subir para que los vean y los miren sobre este tema, sobre motores, sobre turbinas y también sobre ciclos de gas, de vapor y demás. Pero los voy a subir después de que veamos los ciclos de vapor, es decir, después de la próxima unidad. Algunas ventajas, desventajas de este tipo de motor y pasamos a turbinas de gas. Turbinas de gas son por excelencia hoy y los próximos años uno de los mejores elementos para la producción de energía. Hoy por hoy la matriz hidrocarburífera, la matriz energética mundial depende en un 84% de combustibles fósiles de distinto tipo, ya sean gas, carbón o petróleo crudo o sus refinados, ¿no? Por ejemplo la nafta, el gasoil son subproductos derivados de la refinación del petróleo crudo. ¿Cuál es el problema?
tenemos que migrar hacia una matriz energética un poco más saludable para el medio ambiente. Y en principio, hasta que tengamos fuentes de energía renovables que realmente puedan aportar toda la energía que consumimos, tenemos que tratar de mejorar las que tenemos. Habrán escuchado que hay muchísimo auge del tema de las energías renovables, las energías verdes, las energías limpias, pero les acabo de decir que solo representan el 16% de la energía que se consume en el mundo. Les falta muchísimo desarrollo y hay un montón de dificultades técnicas. No es que solo falte buena voluntad para que esto funcione. En realidad falta mucho desarrollo todavía. Se estima que hasta el 2050, es decir, 30 añitos más, probablemente gran parte de su vida laboral, vamos a seguir teniendo una dependencia mayoritaria de los combustibles fósiles. Tal vez de 2050 para adelante las energías alternativas superen a la de los combustibles fósiles. Como en cuanto a contaminación estamos medio pasaditos, hay que ir tomando medidas ya, no podemos no hacer nada. Y una de las cosas que se está haciendo por un montón de cuestiones, que no viene al caso que me ponga a detallar ahora, es migrar las matrices energéticas a hidrocarburos más limpios. Porque cuando uno quema carbón, el carbón contamina 30 veces más que quemar gas natural. Cuando uno quema un combustible derivado del petróleo, le hace gasoil, fuel, nafta, cualquiera de estas cosas, contamina 10 veces más que quemar gas natural. Entonces, si pudiésemos reconvertir todas las centrales eléctricas a gas natural, en vez de quemar carbón, estaríamos por lo menos en una situación menos grave que la de ahora. No buena, pero por lo menos un impacto menor. En ese sentido, Argentina, por obra y casualidad de la vida, no por una planificación estratégica, quema prácticamente todo gas, porque tenemos gas en grandes cantidades para generar energía eléctrica. Países como Estados Unidos, Alemania y demás, el 60% de su matriz energética es quema de carbón. Cuestiones que están migrando. En ese sentido, las turbinas de gas, que es el ciclo que vamos a estudiar ahora, son un equipo súper importante, porque además no solo se relacionan no solo tienen esta aplicación, sino que tienen unas aplicaciones que están asociadas a los ciclos combinados que vamos a ver después. Más adelante, en la unidad que viene, que comprenden dos ciclos, un ciclo de vapor y un ciclo de gas. Bueno, acá tenemos algunas cositas como para un mapita conceptual de cómo la energía más tarde o más temprano termina convirtiéndose en algún otro tipo de energía, ya sea térmica o mecánica, para llegar al usuario final como una rotación o como energía eléctrica. Mapita energético, por decirlo de alguna forma. Los ciclos de gas funcionan con una turbina. Una turbina que lo que hace es tomar los vapores, los gases calientes después de una combustión, después de quemar el gas, aprovechar que ese gas tiene una gran energía, una enorme entalpía, una enorme energía cinética, y hacerlo que atraviese una serie de ejes y rotores que con este gas giran por la energía que lleva el flujo. Ese giro es el que se aprovecha para convertirlo en energía mecánica y de ahí convertirlo en energía eléctrica, por ejemplo. Otras turbinas aprovechan esta combustión para el empuje, que son las de los aviones. Acá vemos una turbina que tiene una sección fría donde entra el aire, se comprime. Todos estos rotorcitos que están acá al principio son las etapas de compresión, es decir, que estos equipos en esta parte de la turbina, el equipo está aumentando la presión. Después tenemos la zona de combustión y la zona de expansión y escape. Es decir, comprimimos, metemos el combustible, generamos la reacción química que nos entrega el calor y la presión que necesitamos, y después usamos esa presión para mover esta parte de la turbina de acá, que es la que nos entrega finalmente el trabajo. Aquí tenemos una foto de
de una turbina desarmada, todas las etapas de compresión previas y la etapa de expansión. Y tenemos dos formas de ver el ciclo, ahora sí, ciclo Brayton. Hay dos formas de ver este ciclo. Desde el punto de vista como un ciclo abierto, que es lo más habitual, lo más normal es encontrar una turbina de gas que tome aire del ambiente. Esto es el caso Servicios Públicos, Sociedad del Estado Río Gallegos. Tomamos gas desde el ambiente, lo comprimimos, lo mandamos a una cámara de combustión, donde le metemos el combustible, generamos esta expansión y después lo pasamos por una turbina y los gases calientes a la salida se liberan al ambiente. Esto es lo más común que hay. Después hay algunos ciclos más complejos que son cerrados. Esto es un ciclo abierto, porque tomamos el aire del ambiente y largamos el escape también al ambiente. Hay otros ciclos que son cerrados, que siempre funcionan con el mismo combustible en un circuito cerrado, y lo que tiene, en vez de liberar al ambiente y tomar del ambiente, son intercambiadores de calor, que son los que aportan y retiran el calor del ciclo. Nosotros, por una cuestión de complejidad, vamos a estudiar el ciclo de esta forma. Las etapas del ciclo tenemos muy parecidas a los ciclos anteriores, pero si vamos a hacer un dibujito por acá, nosotros vimos que los tres ciclos, el Otto, el Diesel y el Brayton, tienen más o menos esta forma. ¿Qué cambia de cada uno? Que el ciclo Otto, tanto el volumen arriba y abajo son constantes, es decir, los intercambios de calor suceden a volumen constante en el Otto. En el ciclo Diesel, un intercambio de calor sucede a volumen constante y el otro intercambio sucede a presión constante. Y en el ciclo Brayton, ambos intercambios de calor suceden a presión constante. ¿Está bien? Después la configuración es distinta, en algunas cosas más y demás, pero en el TS esas son las diferencias. De nuevo el trabajo neto acá adentro, y lo que va a cambiar es en la práctica cuando hagamos los ejercicios, y vamos a tener varias diferencias en cómo evaluar estos puntos, cómo conocemos un punto y el otro. Cada uno tiene sus particularidades para resolverlos. Acá podemos utilizar, en los otros ciclos igual la vamos a utilizar, la relación de presiones o la relación de compresión, que nos toma esta presión acá, 2,3, y la presión 1,4. Es decir, esta presión de esta curva o esta presión de esta curva, al ser ambas constantes, podemos tener una relación de compresión, una relación de presiones entre ambos puntos. Y podemos obtener las eficiencias de estos ciclos a partir de estas relaciones de presión y del K. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del K del gas cuando vimos la parte de termofísica? Bueno, cuando empecemos a hablar de compresión de gases, el K es un valor bastante importante que nos simplifica muchas cuentas o nos facilita hacer algunas cuentas. Ahora viene la parte divertida. Todos estos ciclos, los ciclos de gas, los primeros que vimos, Otto, Diesel, Stirling, Ericsson, otros que no vimos, pero que son generalmente de motores, tienen mejoras, pero no nos interesa mucho evaluarlas porque son cosas atípicas, cosas muy particulares y demás. Ahora en el ciclo Brayton, que es un ciclo mucho más importante porque va a definir el comportamiento de las turbinas, tenemos algunas mejoras que lo que permiten es
recuperar desperdicios, mejorar la eficiencia del ciclo. La primera mejora que vamos a evaluar se llama regeneración, que consiste en aprovechar, miremos el esquema, ¿no? Estamos todos en capacidad de entender el esquema inicial. Tomamos el gas, lo comprimimos, lo llevamos a la cámara de combustión, es decir, le incorporamos calor, y esto genera mucha energía porque generamos la combustión. Toda esa energía la metemos en la turbina y nos llevamos el trabajo. Y en los otros ciclos lo que sucede es que acá tenemos el escape, ¿no? Ahora, como este gas está muy caliente y estamos enviando, por ejemplo, en el caso del gas, aire a 400, 500, aire, residuos de combustión a 400, 500, 700 grados centígrados a la atmósfera, alguien dijo, che, eso está muy caliente, podríamos reaprovecharlo, porque la verdad que tirarlo así al medio ambiente, además de contaminar, es un desperdicio. A alguien se le ocurrió poner un intercambiador de calor en el escape y aprovechar parte de ese calor para que precaliente el aire antes de la cámara de combustión. Es decir, tomamos parte de este calor que se iba a desperdiciar y lo volvemos al ciclo, disminuyendo u optimizando la energía que después le vamos a aportar por la combustión. Eso en un gráfico, que esta es la parte donde se empieza a complicar el análisis de los gráficos, sería acá. Tomar este calor, esto es calor de salida, ¿cierto? El área debajo de la curva acá, entre 4 y 1 es calor de salida. Nosotros vamos a tomar este calor que se va acá, lo vamos a llevar con esto y lo vamos a poner acá, en el calor de entrada. Acá, entre 2 y 3, ¿qué tendríamos? El calor que nosotros tenemos que aportar al ciclo para que funcione con lo que nosotros queremos. Ahora, en vez de aportar todo el calor entre 2 y 3, solo vamos a aportar el calor entre este punto y este punto. Es decir, vamos a aportar menos calor y vamos a obtener el mismo trabajo. ¿Se acuerdan que para las eficiencias acá poníamos lo que obtuvimos sobre lo que utilizamos? Nosotros ahora obtuvimos el mismo trabajo que antes, pero utilizamos menos cantidad de calor externo. Es decir, que lo que subimos es la eficiencia. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron cómo es la mejora? Sí, profe, se entendió clarito. Bueno, esa es una mejora. Hay otras. Y cada vez se va a poner más feo el gráfico, ¿no? Nosotros vamos a hacer en las prácticas estos, los primeros que son bonitos, y el último, cuando lo vean, es el del examen parcial. Así que, pues Sobieski tiene esas malas ideas, Maya también, pone los ejercicios más difíciles para el examen, que tiene regeneraciones, compresiones en etapas, recalentamiento, cosas malas, son malos mis oyentes, son mala gente. Si no son muy fáciles de corregir, profe. Claro, claro, es más fácil ponerle cero a todos, ¿no? Bueno, otra de las mejoras es el interenfriamiento. Y esta es una mejora que por ahí la han escuchado en los motores con turbo, como las camionetas, los camiones y demás, el intercooler. Hay un proceso que vamos a ver un poquito más adelante, al final de esta presentación, que está asociado a los procesos politrópicos. Y ahí vamos a tener una explicación de cómo, si en vez de comprimir todo en una sola etapa, acá tenemos presión 1, presión 2, lo que estamos haciendo es una compresión, ¿no? Si en vez de comprimir todo en un solo compresor que nos lleve la presión 1 o 2, ponemos dos compresores, que es esto que tenemos acá, un compresor y después otro compresor, y en el medio enfriamos, es decir, comprimimos, enfriamos y volvemos a comprimir, el trabajo utilizado es muchísimo menor. En el gráfico toda esta área, comprimir nos hubiese llevado todo este trabajo.
comprimir en etapas nos lleva solo estos dos trabajos. ¿Está bien? Con las politrópicas podemos hacer una explicación de por qué es este fenómeno y demás. Está asociado a las temperaturas que se alcanzan después de comprimir. Lo importante es, más allá de lo que yo ahora les vaya a explicar, es que nos quedemos con esta idea. Enfriar entre compresiones aumenta el rendimiento. Y otra cosa que vamos a ver en la siguiente diapositiva es que calentar entre expansiones, esto que hice de comprimir en etapas, en vez de comprimir en una sola etapa, comprimo en dos, es más eficiente. También se puede hacer cuando expandimos, cuando le sacamos el trabajo al gas. En vez de expandir en una sola etapa, se puede expandir en dos y obtenemos más trabajo que expandiendo en una sola etapa. O obtenemos el mismo trabajo de una forma más eficiente. Pues cuando hagamos politrópica, un poquito más esto. Pero bueno, otra de las mejoras del sistema Brayton es interenfriar. En vez de comprimir en una sola etapa, comprimimos en dos, que acá lo vemos en este esquemita de abajo. Entra el gas, lo comprimimos, lo mandamos a un enfriador. Después de que se enfría, lo terminamos de comprimir. Por ejemplo, si teníamos que ir de 1 kilo de presión a 20 kilos, en vez de hacerlo en un solo compresor, vamos en un compresor de 1 a 10, enfriamos y después vamos en el otro compresor de 10 a 20. Y después de eso, recién vamos a combustión y a turbina. Y además de eso, además de comprimir en etapas, podemos meter un regenerador, como en el anterior. Ya tenemos un sistema muchísimo más complicado, ¿no? Bueno, esto genera distintas eficiencias, ¿no? Tenemos menos trabajo desperdiciado, tenemos mayor trabajo aprovechado y además tenemos trabajos recuperados. En la regeneración estamos utilizando este trabajo. La idea siempre es reaprovechar todo lo que se pueda, lograr más eficiencia. Recuerdan que cuando recién les comenté que la eficiencia de quemar combustible rondaba el 20-30%, bueno, estas cosas son para llegar cada vez más lejos. En vez de quemar gas y tener una eficiencia del 22-21%, con un par de regeneradores, compresiones en etapas y demás, llegamos al 30% tal vez. En la cantidad de energía que se quema por día a nivel mundial, mejorar la eficiencia en 10% es muchísima energía. Millones y millones de metros cúbicos de gas, por ejemplo, que se aprovecha mejor. Pero bueno, no se terminan ahí las mejoras, hay más mejoras. La que les adelanté recién de expandir en etapas. En vez de poner una sola turbina, que pase de esta temperatura, por ejemplo, 1500 grados, a esta temperatura de acá, 500 grados, y pase de 20 kilos de presión a 2 kilos, lo que vamos a hacer es poner dos turbinas. Una primera que pase de 20 a 10 kilos, volvemos a calentar hasta 1500 y expandimos. Esto gráficamente, ¿qué nos agrega? Nos agrega directamente toda esta área que en el ciclo original no estaba. Y ya vimos que cualquier área en un TS es trabajo neto. Antes teníamos esta área, ahora tenemos esta área sumada, extra. Esto que acabamos de hacer se llama recalentamiento. Bueno, además de los recalentamientos y los interenfriamientos, también podemos usar los regeneradores si nos queda un choclo como el que está acá. Ciclo, más o menos, entramos, comprimimos,
enfriamos para mejorar la eficiencia, volvemos a comprimir, enviamos a un regenerador para precalentar, mandamos a la cámara de combustión, turbinamos una parte, salimos, recalentamos de nuevo, volvemos a turbinar todo lo que falta y lo que todavía nos queda algo de calor en este circuito lo utilizamos de nuevo para meter un poquito de calor residual acá. Sistema mucho más complejo que aprovecha mejor la eficiencia del combustible. Los ciclos combinados que vamos a ver en la otra unidad, al final de la otra unidad, directamente lo que hacemos además de todo esto es colgar otro ciclo acá. Seguir exprimiendo otra vez los residuos. El gráfico, hermoso, resolverlo, ni les cuento la maravilla que es resolver esto. Cuando veamos algunos ejercicios van a ver lo maravilloso que es este gráfico acá con 10 puntos. Con 10 entalpías distintas para resolver y demás, una maravilla. Y después lo que tenemos, sí, es otro aprovechamiento que se llama cogeneración y que no es potestad únicamente de los ciclos de gas, sino que en general de cualquier tipo de ciclo de producción de energía. Lo que se puede hacer es tomar parte de los calores residuales para aprovecharlo en algo que no sea la producción de energía. Es decir, vieron que hasta ahora todo el tiempo lo que hicimos es aprovechar la energía química y los calores para hacer funcionar una turbina, algún eje, algo por el estilo. En los ciclos de cogeneración lo que tratamos de hacer es aprovechar además el calor que se desprende de todo este ciclo para alguna cosa que no sea energética directamente, que no sea producir energía eléctrica. Por ejemplo, tomar el calor de salida de una turbina, hacerlo pasar por un intercambiador y calentar agua. Por ejemplo, para alimentar una calefacción, una siembra, un invernadero, algo que ustedes probablemente usaron toda su vida y no se dieron cuenta que era una cogeneración, es la calefacción de los automóviles. Los automóviles toman el calor que desprende el motor por toda la fricción que se genera y toda la combustión, lo reaprovechan y hacen pasar el aire a través de esos conductos para que salga aire caliente por intercambio de calor y calefaccione el habitáculo del auto. Eso, por ejemplo, es una cogeneración. La última de las turbinas de gas que vamos a evaluar es la turbina de reacción, que en el fondo es más o menos lo mismo que vimos hasta ahora, pero la diferencia es el empuje, que en vez de utilizar el trabajo para producir energía eléctrica, utilizamos todo este armado de compresión, expansión y combustión para generar un empuje, que el empuje es lo que nos permite avanzar hacia adelante a gran velocidad y después por perfiles alares y demás generamos diferencias de presión que permiten sustentación de vuelo. Pero en estos equipos aparecen dos pequeños equipos que transforman energía que no habíamos visto hasta ahora. Porque nosotros en la unidad 5 vimos bombas, turbinas, compresores y demás, pero no vimos las toberas y los difusores. Las toberas y los difusores son equipos que permiten convertir la presión en energía cinética o al revés. O sea, hacer que se cambie velocidad de flujo por presión. O al revés, cambiar la presión de un flujo para acelerar o desacelerar este fluido. Hay muchos difusores
en un montón de cosas que uno por ahí no les presta atención en el día a día. Los difusores más grandes son los que están asociados, toberas y difusores son los que están asociados a las turbinas, que ahora vamos a ver un poquito más el coso. Pero hay otros difusores, los inyectores de los motores diésel que explicamos antes, también hay una tobera. Y por ejemplo en este tipo de equipos hay toberas y difusores. Acá tenemos un difusor para cambiar el chorro. También hay difusores de aire para lograr un mezclado de aire más eficiente, por ejemplo en las calefacciones y ese tipo de cuestiones. Fíjense que en el caso de la tobera, que es este instrumento, que se reduce el tamaño, es decir, un cilindro que se achica, como cuando uno le pone el dedo a la manguera de agua que empieza a salir más rápido. Bueno, eso es lo que sucede. En una tobera, la velocidad de entrada es mucho menor a la velocidad de salida. Es decir, que durante la tobera el fluido experimenta una aceleración. Y en el difusor es al revés. El fluido pierde velocidad. ¿A expensas de qué? Este aumento de velocidad es a expensas de una pérdida de presión. Y acá, esta disminución de velocidad genera un aumento en la presión. Ahora, acá hay una advertencia súper divertida que nos lleva a un campo que vamos a mencionar y nos vamos a ir rapidito de ahí. Esto es válido siempre y cuando el flujo sea subsónico, es decir, que el flujo del que estemos evaluando que atraviesa una tobera o un difusor vaya por debajo de la velocidad del sonido de ese flujo. Ya van a tener tiempo de sufrir esto en mecánica de los fluidos. Cuando superamos la velocidad del sonido, cuando pasamos el número de Mach, seguro alguna vez escucharon que el avión vuela a 0,9 Mach, 2 Mach, que es en realidad una velocidad relativa respecto a la del sonido en ese mismo medio. Si un avión, si la velocidad del sonido son 320 metros por segundo, si un avión vuela a 310 metros por segundo está volando subsónicamente, y si vuela a 400 metros por segundo está volando supersónicamente. Las toberas y los difusores, cuando este flujo por unas relaciones de compresión y densidades que no vamos a ver, cambian su comportamiento. En el caso de los flujos subsónicos, las toberas aumentan la velocidad. En el caso supersónico, las toberas disminuyen la velocidad. Y lo mismo e inverso sucede con los difusores. Es decir, que nosotros encontramos un comportamiento invertido en el caso de difusores y toberas cuando atravesamos la barrera del sonido. Cuestión que en algunos casos genera restricciones, pues nosotros no podemos alcanzar flujos subsónicos, flujos supersónicos en alguno de estos equipos en algunos casos. Entonces se generan algunos estrangulamientos que permiten que una tobera funcione, un equipo funcione como tobera hasta un determinado punto y luego se cambie su diámetro, como está visto acá, a la derecha abajo, en donde en principio tenemos una compactación, llegamos a una garganta y después tenemos una expansión. En ambos casos estaría funcionando como una tobera acá al principio, y si acá pasamos la velocidad supersónica, una tobera también acá. Entonces acá sucede una cuestión rara, que tenemos una tobera que primero tiene esta forma y después la tobera tiene esta forma. Capaz que en algún momento, alguno que le interese
la aviación y las turbinas habrá visto que los aviones de combate, los cazas, tienen la salida de la turbina es móvil, se agranda y se achica. ¿Por qué? Porque tiene que regular el flujo, si el flujo está siendo supersónico o está siendo subsónico, para que siempre se logre un empuje. Porque en algunos casos, si vos tenés un flujo de determinadas características, si vos mantenés fijo esto, no generás el empuje que estás necesitando o incluso empezás a frenarte. En fin, las partes de una turbinita tenemos. Esto es igual de aplicable para las turbinas de gas que para la de un avión. La diferencia es después cómo usamos este trabajo. Tenemos un difusor a la entrada que lo que permite es optimizar una compresión. Fíjense que se van reduciendo las áreas para comprimir el aire. Después tenemos una combustión y después tenemos la turbina, que lo que hace es expandir. Después tenemos una tobera que lo que va a hacer es regular la velocidad y las contrapresiones con las que se logra el final de la combustión. El ciclo es un Brayton, igual que antes, presión arriba, presión abajo constante, después no hay ningún misterio. Algunos intercambios de calor más, algunos intercambios de calor menos, pero en fin, el ciclo sigue siendo un Brayton. Y lo último que nos queda por ver son las politrópicas, que lo vemos en 10 minutos. Politrópicas, que recién se las mencioné el otro día, les vengo amagando un montón, que politrópicas. El estudio de las politrópicas es un estudio en particular de la termodinámica que permite simplificar algunas cuestiones. Generalmente cuando hablemos de compresión y en algunos casos de expansión, pero casi siempre esto se utiliza para hablar de compresión. Las politrópicas nos permiten, a partir de estos valores K y de algunas otras cuestioncitas, regímenes de presión y demás, obtener trabajos y obtener temperaturas. Son un estudio muy particular, muy sencillo o simplificado, no sencillo, de algunos procesos que nos permiten estimar el comportamiento de los gases. Las politrópicas tienen esta forma. Presión por volumen se las puede asumir de alguna forma que son constantes e igualarlas entre dos estados. Tenemos una evolución de un estado, una evolución politrópica, que es lo que se le podría llegar a decir, en donde vamos a igualar presión por volumen 1 igual a presión por volumen 2, todo elevado a un índice, n. ¿De dónde me saqué esta fórmula? Del bolsillo, porque la verdad que es un estudio que se hizo casi por separado de todo lo otro que vimos, que está totalmente relacionado, pero no es que viene directamente de un desarrollo que podamos explicar, que tenga sentido explicar. Lo que sí tiene mucho sentido explicar de las politrópicas es qué pasa con este n. ¿Qué pasa cuando n cambia? Y hay distintos procesos que ya conocemos, que hemos visto, que se ajustan a este comportamiento que estamos diciendo P por B elevado a la n. Por ejemplo, tenemos situaciones en las que, bueno, si nuestro P por B, la presión se mantiene constante, ¿qué vamos a tener? Una evolución isobárica. Ningún misterio, sería esta evolución de acá. Por el otro lado tenemos algunas otras evoluciones que son isocóricas, en las que en P por B, a la n, B es una constante. Serían evoluciones isocóricas de este tipo, que son como los extremos. Pero lo que nos interesa analizar es qué sucede en el medio de estas dos situaciones. Cuando P por B a la n, n puede tomar valores entre 0 y quién sabe qué número. 50, por decir una cosa, o entre 0 e infinito. ¿Qué pasa a medida que nosotros vamos cambiando este valor de n? Cuando P por B vaya tomando distintos valores, vamos a encontrarnos que hay valores específicos
en los que vamos a encontrar una evolución que ya conocemos, que es la isotérmica, y otra evolución que también conocemos, que es la isentrópica. Es decir, que hay algunos P por B a los que podemos relacionar con evoluciones isentrópicas e isotérmicas, donde este valor, que va a ser n en algunos casos, que va a cambiar de nombre, en muchos casos se puede calcular con una relación entre las capacidades caloríficas. No se asusten, que ahora vamos a ver algunas cositas más y después vamos a ver resultados finales. Si P por B, si n vale 0, sucede que la presión es constante y tenemos una evolución isobárica. También ven cómo estamos resolviendo todo el estudio de cambios desde un estado 1 a 2 solo con las presiones y los volúmenes. Estamos dejando de lado un montón de cosas. Es una simplificación que para algunas cosas va a ser muy útil. Si P por B vale 1, o sea, n vale 1, vamos a tener el caso isotérmico. Si P por B vale infinito, n vale infinito, vamos a tener el caso isocórico. Y después vamos a tener el caso adiabático, que va a ser el que represente el caso isentrópico, donde P por B va a estar elevado a la K, donde K va a ser Cp sobre Cb. ¿Se acuerdan que yo les dije el K es un numerito súper importante que a veces da 1,4, a veces da 1,3, a veces da 1,2? Bueno, es súper importante porque la teoría de los estudios de las evoluciones politrópicas nos permite hacer estudios de compresión solo yendo al laboratorio y obteniendo el K del gas. Esto quiere decir que si yo conozco, por ejemplo, voy a agarrar un gas natural que no sé absolutamente nada, pero voy a un laboratorio y me dicen el K de este gas es de 1,29, yo puedo hacer P por B a la 1,29 y obtener los resultados de presiones finales, presión 1, presión 2, y también puedo obtener directamente temperaturas 1 y temperaturas 2, lo cual en la práctica de la compresión de gases es súper importante porque nos permite saber las temperaturas que se logran al final de una compresión, que generalmente es un limitante de diseño muy importante y de rendimiento. Y esto se puede dibujar en un PV que van cambiando la forma de las curvas. Estas curvas van cambiando de posición en función de lo que valga K, básicamente. Y vamos a tener un análisis de rendimiento súper importante, que es lo que termina justificando lo que les expliqué antes de que el interenfriamiento mejora los rendimientos. ¿Por qué? Pues si vemos cómo son los trabajos involucrados, mientras más nos acerquemos a esta curva, menores áreas de trabajo para pasar de esta presión 1 a esta presión 2. Mientras más cerca estemos de esta curva, menor va a ser el trabajo que va a haber involucrado para generar esa compresión. ¿Se acuerdan que cuando les mostré la compresión hace un rato, por ejemplo, era esta compresión? Pero haciendo interenfriamiento podíamos lograr una compresión en 2 etapas que tal vez tenía esta forma. Entonces el trabajo involucrado era muchísimo menor. Si comprimimos en más etapas y enfriamos más veces, por ejemplo en 3 etapas, podemos ir haciendo un interenfriamiento y logramos disminuir aún más el trabajo involucrado. Básicamente vamos a tener
distintas situaciones donde las temperaturas isentrópicas, isotérmicas y politrópicas van a generarnos los límites de rendimiento. Y esto sirve en general porque después podemos utilizar algunas ecuaciones que nos permiten en algunos casos en algunos casos nos permiten directamente obtener trabajos politrópicos, isentrópicos o isotérmicos sin conocer más que las temperaturas o el cambio de presión. Ven que tenemos igualaciones. Estas fórmulas no las vamos a usar mucho, las vamos a usar un par de veces nomás, pero cuando en otras materias más adelante vean compresión o tengan que hacer un trabajo de compresión, estas fórmulas aparecen de abajo de las piedras y son las que se usan en la práctica, con algunas correcciones más, algunas correcciones menos, pero son las que se usan. Fíjense cómo, conociendo la diferencia de presiones, podemos obtener la diferencia de temperatura. Es decir, yo voy a comprimir, caso típico, voy a meter una etapa de compresión en un gasoducto y yo no puedo calentar todo lo que se me ocurra porque voy a tener problemas mecánicos y de pérdida de eficiencia. Entonces, sabiendo la relación de presiones, la relación de compresión, puedo saber la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Y con esto también puedo diseñar directamente, si me conviene, en función de las temperaturas que yo vaya logrando, en cuántas etapas me conviene dividir el proceso para obtener los mejores rendimientos.